millonario ve a una novia en silla de ruedas, llorando sola en la iglesia. Se acerca, y lo que ella le dice lo deja completamente en shock. Era una tarde de esas raras, en las que el cielo no sabe si llorar o aguantar las ganas. Las nubes estaban grises y la brisa andaba helada, como si el día mismo estuviera triste. Julián Ortega, un hombre de unos 30 y tantos, con el cabello un poco desordenado y el saco colgado en un hombro, había salido de una reunión que lo había dejado de mal humor. No estaba pensando en nada más que en llegar a su casa, meterse en su cama y olvidarse del mundo por un rato. Pero el destino tenía otros planes. Cuando pasó frente a la iglesia de San Rafael, algo llamó su atención. De golpe, ahí, justo frente a las enormes puertas de madera, había una mujer joven, con vestido de novia, sentada sola en una silla de ruedas. Lloraba sin pudor, como si todo se le hubiera roto por dentro. El maquillaje corrido, el velo hecho un desastre y un ramo de flores tirado a un lado. Julián frenó en seco. Se quedó mirándola desde el otro lado de la calle, como si su mente tratara de entender qué estaba viendo. Era una imagen tan fuera de lugar que parecía una mala broma. La gente pasaba de largo. Algunos volteaban rápido la mirada como queriendo escapar de esa tristeza. Nadie se acercaba. Nadie preguntaba nada. Nadie quería meterse en líos. Pero Julián no era de esos. Algo en su pecho le dio un empujón. Sin pensarlo 2 veces, cruzó la calle, esquivó un taxi que casi le pita encima y llegó hasta donde estaba ella. Se agachó a su altura, tratando de no asustarla. ¿Estás bien?, le preguntó, con la voz lo más suave que pudo. La joven levantó la cara despacio. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. A Julián se le apretó algo en el pecho. No, solo era hermosa, sino que había una tristeza tan profunda en su mirada que dolía verla. No, fue lo único que alcanzó a decir ella, antes de romper otra vez en llanto. Julián miró a su alrededor, buscando ayuda, pero no había nadie. Se quitó el saco y se lo ofreció, como si eso pudiera tapar un poco su dolor. Tranquila, le dijo, agachándose todavía más. ¿Cómo te llamas? La chica dudó un momento, como si hasta su nombre le costara recordar en ese momento tan feo. Mariana, contestó al fin, en un hilo de voz. Mucho gusto, Mariana. Yo soy Julián. ¿Quieres que llame a alguien? ¿A tu familia? ¿A tus amigas? ¿Alguien que pueda venir por ti? Ella negó con la cabeza. Le temblaban las manos. Se veía rota, perdida, como si la vida se le hubiera ido de las manos. Me dejaron, logró decir entre sollozos. Me dejó el desgraciado, aquí, sola. Julián sintió un coraje que no era suyo. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a una mujer? Y en su boda, para colmo, se le revolvía el estómago de solo pensarlo. ¿Quieres que te lleve a algún lado?, preguntó, bajando aún más el tono de voz. Mariana dudó. Miró hacia la iglesia, luego hacia él. Era claro que no confiaba del todo, y con justa razón. El mundo no era precisamente un lugar amable, y menos para alguien tan vulnerable como ella. Pero algo en los ojos de Julián le dio un poco de paz. No era lástima lo que veía, era respeto, era cuidado. No tengo a dónde ir, confesó Mariana, bajando la mirada. Julián se pasó una mano por el cabello, pensando rápido. No podía dejarla ahí, no podía simplemente seguir su camino y hacer de cuenta que no había visto nada. Mira, le dijo, si quieres, te llevo a comer algo. No tienes que decirme nada si no quieres. Solo, no te quedes aquí sola, por favor. Mariana volvió a mirarlo, como tratando de leer su alma. Luego, despacito, asintió. Julián sonrió, tratando de transmitirle algo de ánimo. Vamos despacio, no hay prisa. Con cuidado, tomó la silla de ruedas y empezó a empujarla. Mariana agarraba con fuerza los costados de su vestido, como si le diera miedo respirar. Julián no dijo nada más. No era momento de preguntas. Solo caminó,
sintiendo que de alguna manera, esa tarde que empezó tan gris, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Mientras avanzaban por la calle, Julián notó que varios curiosos los miraban, pero ya no le importaba. Lo único que le importaba era esa mujer que llevaba frente a él, que aunque parecía tan frágil, escondía una fuerza que todavía ni ella misma conocía. Siguieron caminando en silencio, hasta que llegaron a un pequeño café que Julián conocía. Era sencillo, nada elegante, pero tenía comida casera y un ambiente cálido. Julián abrió la puerta con cuidado y le hizo una seña al mesero para que los ayudara a entrar. El muchacho, viendo la escena, no preguntó nada y enseguida los acomodó en una mesa cerca de la ventana. Mariana seguía callada. Miraba todo como si estuviera en otro planeta. Julián pidió 2 cafés y un par de empanadas dulces, sin saber si ella tendría ganas de comer, pero pensando que el olor a pan recién hecho quizá le levantara un poquito el ánimo. Cuando el mesero se fue, Julián se quitó la chaqueta, se remangó la camisa y apoyó los codos sobre la mesa, mirándola con paciencia. «No tienes que contarme nada si no quieres», le dijo. «Pero aquí estoy. No te voy a dejar sola». Mariana parpadeó varias veces, como si esas palabras la sorprendieran. Luego, poco a poco, fue soltándose. Primero contó que se llamaba Mariana Salazar. Luego, que llevaba años comprometida con un hombre llamado Iván, que habían planeado esa boda durante meses, que todo iba bien, hasta que, hace unas semanas, a Iván le empezó a pesar que ella estuviera en silla de ruedas. Antes me decía que era una guerrera, susurró, apretando los labios para no llorar otra vez. Luego empezó a verme como un estorbo. Julián apretó las manos debajo de la mesa. No quería hacerla sentir peor, pero por dentro hervía, de rabia. «Hoy», continuó Mariana, «hoy que debía casarse conmigo, me mandó un mensaje. Ni siquiera vino. Me dijo que no podía seguir adelante, que no era justo para él». Se tapó la cara con las manos y empezó a llorar de nuevo. Julián se levantó de la silla sin pensarlo y se agachó junto a ella. «No estás sola, Mariana», le dijo mirándola de frente. «Créeme, no estás sola». Ella bajó las manos y lo miró, y en esa mirada, rota y dolida, Julián sintió que algo dentro de él se movía, algo que no había sentido en años. No sabía cómo, no sabía por qué, pero en ese instante supo que su vida acababa de cambiar para siempre. El café olía a pan dulce recién salido del horno y a café cargado, de esos que quitan el frío y el sueño. La gente charlaba bajito en otras mesas, pero ahí, en ese rincón junto a la ventana, solo existían Julián y Mariana. Ella seguía con el vestido de novia, blanco pero ya algo sucio por el roce de la calle. El ramo de flores, hecho pedazos, descansaba olvidado sobre la mesa. Mariana se limpiaba las lágrimas con una servilleta que ya tenía arrugada en las manos. Se notaba que intentaba calmarse, pero cada vez que parecía lograrlo, otra oleada de tristeza le subía por dentro. Julián la miraba con paciencia. No decía nada, no hacía preguntas, solo estaba ahí, presente, como un muro firme en medio del desastre. Después de un largo rato, Mariana soltó un suspiro tembloroso, de esos que salen cuando uno ya no puede aguantar más lo que trae adentro. «¿Sabes lo peor?», dijo de repente, mirando su café frío sin tocar. «Que desde hace semanas yo ya lo sentía». Julián no habló. Solo se inclinó un poco hacia ella, dándole espacio, pero dejándole claro que la escuchaba. Iván empezó a cambiar cuando... Mariana tragó saliva, cuando empecé a necesitar más ayuda. Pasó los dedos por su vestido, acomodándolo como si eso pudiera hacer que todo volviera a estar bien. Antes no le importaba acompañarme a las terapias ni empujarme en la silla. Me decía que era fuerte, que era valiente, que estaba orgulloso de mí. Hizo una pausa, mirando el suelo. Pero luego empezó a poner excusas, que tenía trabajo, que estaba cansado, que sus amigos lo molestaban. Se frotó los ojos otra vez, frustrada.
Empecé a sentir que le daba vergüenza, que ya no quería que lo vieran conmigo. Julián sintió un nudo en la garganta. Imaginársela sintiendo eso, sola, día tras día, lo llenaba de rabia. Ayer, continuó Mariana, apretando la servilleta como si fuera su única defensa. Tuvimos una pelea horrible. Me dijo que no podía cargar toda la vida con una mujer, en silla de ruedas, que era injusto para él, que necesitaba una vida normal. Le temblaba la voz, pero no dejó de hablar. Le rogué, Julián. Le supliqué que no me dejara. Las lágrimas le volvieron a correr por las mejillas, pero ya no se molestó en detenerlas. Pensé que si aguantaba, si era paciente, si le daba tiempo, todo volvería a ser como antes. Se quedó callada unos segundos, como tratando de ordenar todo lo que se le revolvía en la cabeza. Esta mañana, cuando me estaba vistiendo, Mariana miró sus manos, manchadas de maquillaje. Me llegó un mensaje, frío, sin una pizca de vergüenza. Respiró hondo y con voz apenas audible lo repitió. No voy a ir, no puedo hacer esto, perdóname. Julián cerró los ojos un momento, como si eso pudiera borrar el dolor que veía en ella. No lo pensé, dijo. Mariana. Salí corriendo, rodando, hasta la iglesia. Todavía tenía la loca idea de que se iba a arrepentir, de que todo era una broma. Pero no, nunca llegó. Se abrazó a sí misma, temblando. ¿Sabes qué es lo más estúpido?, preguntó soltando una risa amarga, que seguía esperando que apareciera, que entrara corriendo por esa puerta y me dijera que me amaba. Como en las películas, se limpió la nariz con la servilleta, ya sin preocuparse por su imagen. Pero las películas son puras mentiras, dijo, mirando por la ventana. La realidad es esta. Me dejó sola. Me dejó así, vestida de novia, como si fuera basura. El mesero llegó con discreción y dejó sobre la mesa 2 platos de empanadas y un par de cafés nuevos. No dijo una palabra, solo hizo un gesto leve de apoyo antes de alejarse. Mariana no se movió, ni siquiera miró la comida. Julián, sin saber muy bien qué hacer, tomó su café y lo acercó a ella. Toma un poco, le dijo con voz tranquila. No porque todo esté bien, sino porque tienes que seguir. Mariana lo miró con ojos enormes, como si esa frase le tocara algo adentro. Agarró la taza con ambas manos, como si buscara calor en ella. Gracias, dijo bajito. Se quedaron así, en 1900. Silencio, un momento largo. Afuera, la lluvia empezaba a caer despacito, como lágrimas pequeñas que resbalaban por el vidrio. Julián la observaba. No la veía como una inválida, ni como una mujer rota. Veía a alguien que, a pesar de todo, seguía ahí, respirando, luchando, contra las ganas de desaparecer. ¿Tienes a dónde ir, Mariana?, preguntó después de un rato. Ella negó con la cabeza. Mi mamá murió hace 2 años. Mi papá nunca estuvo. Mi única familia era Iván. La forma en que lo dijo, sin drama, sin rencor, lo hizo tragar saliva. Bueno, dijo Julián sonriendo leve. Entonces por ahora, soy tu familia. Ella abrió mucho los ojos, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. No tienes que decidir nada ahora, agregó rápido. Solo quiero que sepas que no estás sola. Mariana bajó la mirada a su café, mordiéndose el labio para no llorar otra vez. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz bajita. Julián se encogió de hombros. No lo sé, solo sé que... Cuando te vi ahí, llorando frente a la iglesia, supe que no podía seguir de largo. Así de simple. Mariana dejó escapar una risa cortita, casi incrédula. Eres raro, le dijo sonriendo apenas. Lo sé, respondió Julián riéndose también. Y tú también, por confiar en un raro como yo. Ese pequeño intercambio, simple y tonto, rompió algo de la tensión. Por primera vez, Mariana dejó de apretar los puños.
Se veía cansada, triste, pero ya no tan perdida. Julián aprovechó ese momento para proponerle algo. «Mira, no quiero asustarte ni nada, pero tengo una casa cerca. Una casa enorme y vacía. Si quieres, puedes quedarte ahí hasta que pienses qué hacer». Mariana abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró. Claramente, su orgullo luchaba contra su necesidad. «No te estoy pidiendo nada a cambio», agregó Julián serio. «Solo un techo y una cama cómoda. Nada más». Ella parpadeó varias veces, como si las palabras fueran demasiado grandes para asimilarlas de golpe. «¿Y si me arrepiento?», preguntó insegura. «Te llevo a donde tú quieras», dijo él. «No hay obligación». Mariana mordió su empanada con un gesto tímido. El primer bocado en horas, tal vez en todo el día. «Está bien», dijo al fin. «Pero solo por un par de días». Julián sonrió, sintiendo una extraña felicidad en el pecho. «Un par de días», repitió. «Prometido». Y así, sin saberlo todavía, los dos acababan de firmar el inicio de algo que iba a cambiar sus vidas para siempre. Cuando salieron del café, la lluvia ya había pasado de una llovizna leve a una tormenta de esas que empapan hasta los huesos en segundos. Julián, sin pensarlo mucho, se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de Mariana, tapándola del viento helado. Ella intentó protestar, pero un golpe de viento le cerró la boca. Solo pudo abrazarse la chaqueta y sonreír de lado, como aceptando que, por esa vez, estaba bien dejarse cuidar. Julián apuró el paso, empujando la silla de ruedas con cuidado, esquivando charcos y autos que pasaban rápido salpicando todo. Caminó unas cuadras hasta donde tenía estacionada su camioneta, una de esas grandes negras que parecían tragarse la calle. Abrió la puerta trasera, bajó una rampa automática que tenía instalada por casualidad. Su hermana menor había usado silla de ruedas un tiempo, y ayudó a Mariana a subir. Mariana miraba todo en silencio. No preguntaba nada, pero era claro que dentro de su cabeza estaba haciendo 1000 preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la ayudaba? ¿Qué quería realmente? Pero sus ojos, cansados y rojos, también decían otra cosa, que no tenía muchas fuerzas para seguir peleando sola. Julián se subió al asiento del conductor, encendió el motor y miró de reojo a Mariana. «¿Estás bien?», preguntó, casi susurrando, como si no quisiera romper la calma que había en el aire. Ella asintió, abrazada a sí misma bajo la chaqueta. Condujeron en silencio por avenidas mojadas, llenas de luces reflejadas en el pavimento. La ciudad parecía otra bajo la lluvia, más lenta, más triste, más vacía. Julián pensaba en qué decirle, cómo ofrecerle ayuda sin hacerla sentir más pequeña de lo que ya se sentía. No quería que pensara que le daba lástima. No era eso, era otra cosa, algo que no sabía explicar bien. De pronto, Mariana rompió el silencio. «¿A dónde vamos?». Su voz sonaba bajita, como si tuviera miedo de la respuesta. «A mi casa», dijo Julián tranquilo. «Es temporal, te lo prometo. Solo quiero que descanses, que pienses con calma qué quieres hacer». Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana, siguiendo con los ojos las gotas que corrían por el vidrio como pequeñas carreras de agua. Después de unos minutos, Julián se animó a hablar otra vez. «Tengo una casa grande, Mariana, muy grande, demasiado, para alguien que vive solo». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Hay un cuarto en la planta baja, tiene baño propio, es cómodo, y nadie te va a molestar. Nadie va a juzgarte ni a preguntarte nada». Mariana lo miró de reojo, con los ojos entrecerrados. «¿Y tú qué ganas con todo esto?». La pregunta salió directa, sin rodeos. Julián sonrió sin apartar la vista del camino. «Nada», dijo con honestidad. «Solo saber que no te dejé sola cuando más necesitabas a alguien».
Mariana bajó la cabeza, apretando las manos sobre su vestido húmedo. «No estoy acostumbrada a que me ayuden», murmuró. «Pues ve acostumbrándote», bromeó Julián, y, por primera vez, Mariana soltó una risa chiquita, casi imperceptible. La tensión en el aire se aflojó un poco, no del todo, pero lo suficiente para que el silencio siguiente fuera menos incómodo. Cuando llegaron a la casa de Julián, Mariana se quedó boquiabierta. Era enorme. Un portón eléctrico se abrió lentamente, dejando ver un jardín inmenso, con árboles que bailaban bajo la lluvia. La casa era moderna, de paredes blancas y enormes ventanales que brillaban con la luz cálida de adentro. Julián bajó primero, sacó la rampa otra vez y ayudó a Mariana a salir con calma. Ella no decía nada, pero sus ojos lo decían todo. Estaba abrumada. Entraron por una puerta lateral, más discreta que la principal. Julián la condujo por un pasillo amplio, hasta llegar a una habitación luminosa, con muebles claros y una cama enorme, bajita, pensada para ser accesible. «Aquí puedes quedarte», dijo, abriendo las cortinas para que entrara un poco más de luz. Mariana miró todo en silencio: la cama, el armario, el baño privado con barras de apoyo. Era un cuarto pensado, para que alguien como ella pudiera moverse sin problemas. «¿Por qué tienes una casa así?», preguntó, sin poder ocultar su curiosidad. Julián sonrió con un poco de nostalgia. «Mi hermana menor, Ana Paula, estuvo en silla de ruedas un tiempo. Un accidente de auto. Se recuperó, gracias a Dios, pero desde entonces adapté todo para que ella pudiera venir cuando quisiera». Mariana bajó la mirada, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. «No quiero ser una carga», dijo casi en un suspiro. «No lo eres», aseguró Julián firme. «Estás pasando por un mal momento, nada más». Se quedó un momento parado ahí, como esperando su reacción. Mariana, después de un rato, soltó otro suspiro y dejó caer la cabeza sobre el respaldo de su silla. «Ok», dijo al fin, «pero solo por unos días». «Por unos días», repitió Julián sonriendo. «Palabra de honor». Antes de irse, Julián le dejó un control remoto en la mesa de noche. «Ahí puedes abrir y cerrar las cortinas, prender las luces, controlar la tele. Si necesitas algo, solo toca ese botón de llamada y yo vendré». Mariana lo miró, medio sorprendida. «Eres muy raro». Julián se rió, encogiéndose de hombros. «Ya me lo habían dicho». Mariana soltó una risita breve, la primera verdadera desde N.E., que la conocía. Y en ese momento, Julián supo que había hecho lo correcto. No importaba cuánto tiempo se quedara ella, ni lo que pasara después. Solo sabía que quería verla reír otra vez. Se despidió con un gesto y cerró la puerta despacito, dejando a Mariana sola en aquel cuarto enorme, con su vestido arrugado y su corazón todavía hecho pedazos, pero por primera vez en mucho tiempo, con una pequeña chispa de esperanza encendida en el pecho. A la mañana siguiente, el sol apenas empezaba a colarse por las ventanas enormes de Minnetonka, la casa. Mariana abrió los ojos despacio, como si dudara de dónde estaba. Se tomó unos segundos para recordar todo. La boda fallida, la silla de ruedas, el extraño que le había tendido la mano. Julián Ortega. El hombre que había aparecido, justo cuando pensaba que no podía caer más bajo, se incorporó con dificultad. Su vestido de novia, arrugado y sucio, seguía colgado en la silla junto a la cama. Mariana se miró en el espejo del baño y no pudo evitar soltar una risa triste. Parecía un fantasma. O peor, una mala broma. Se lavó la cara, se peinó como pudo y se puso una de las batas de algodón que Julián había dejado dobladas sobre la cama, junto con un par de pants limpios. Todo olía a suavizante, a hogar, a algo que ella ya no recordaba cuando había sentido, por última vez. Al salir del cuarto, empujando su silla, se encontró con un pasillo amplio que daba directo a la cocina. Ahí estaba Julián,
descalzo, con unos pants viejos y una camiseta que decía miércoles de tacos. Movía las sartenes como si fuera todo un chef. El olor a tocino y a pan tostado llenaba el aire. Mariana parpadeó, sorprendida de verlo, tan normal, tan de carne y hueso. Nada que ver con el empresario serio y elegante que parecía la noche anterior. Julián la vio y sonrió, levantando una espátula como si fuera un saludo militar. «Buenos días, señorita. ¿Le puedo ofrecer desayuno 5 estrellas o prefiere morir de hambre en silencio?» Mariana soltó una carcajada de verdad. Sonó tan natural que a ella misma le sorprendió. «Creo que prefiero lo primero», contestó, rodando hasta la barra de la cocina. Julián le sirvió un plato sin esperar respuesta. Huevos revueltos, tocino crujiente, 2 panes tostados y un vaso de jugo natural. Mariana lo miró, medio desconfiada. «¿Tú cocinaste todo esto?» «Te sorprenderías», dijo Julián, inflando el pecho en broma. «Mis empleados creen que solo sé gastar dinero, pero en realidad soy un artista en la cocina». Ella rió de nuevo y empezó a comer. Tenía tanta hambre que no le importó parecer una glotona. Julián la miraba de reojo, sonriendo como si ver a Mariana comer fuera su programa favorito. Después de unos minutos, mientras ella untaba mermelada en una tostada, Julián se animó a hablar. «¿Qué planes tienes para hoy?» Mariana se encogió de hombros. «No sé. No tengo trabajo. No tengo casa. No tengo ni idea de qué voy a hacer». Julián se recargó en la barra, cruzando los brazos. «Entonces empieza por descansar. Aquí no tienes que decidir nada todavía». Ella dejó la tostada a medio camino. «No quiero abusar de tu hospitalidad». «No, abusas», respondió Julián sin dudar. «Además, me haces buena compañía. Ya estaba harto de hablar solo con mis cactus». Mariana soltó una carcajada que terminó tapándose la boca. «¿Tienes cactus?» «Tengo 3», dijo, levantando 3 dedos. «Se llaman Ramón, Dolores y Pancho». Mariana se rió tanto que le dolieron los costados. No entendía cómo, en menos de un día, este desconocido había logrado sacarle más sonrisas que Iván en los últimos 6 meses. Terminó de desayunar y ayudó a recoger los platos como pudo. Julián no la dejó hacer mucho. En un descuido, él ya había fregado todo y guardado las cosas. «¿Te late si te enseño la casa?», preguntó Julián, dándole un guiño cómplice. Mariana dudó un poco, pero la curiosidad pudo más. Asintió. Durante el recorrido, Julián la llevó por pasillos llenos de cuadros coloridos. Le mostró una sala enorme con sillones comodísimos, una biblioteca repleta de libros de todo tipo y un jardín trasero que parecía sacado de una película. Había hamacas, una fogata de piedra y hasta un pequeño huerto con tomates y chiles. «¿Tú cuidas todo esto?», preguntó Mariana impresionada. «Nah», dijo Julián riéndose. «Tengo a doña Cata, la jardinera. Ella manda aquí. Yo solo obedezco». Mientras avanzaban, algo empezó a cambiar entre ellos. No eran solo las risas, ni las bromas tontas. Había miradas que se alargaban un poquito más de la cuenta, sonrisas tímidas que se escapaban cuando creían que el otro no estaba viendo. Era como un fuego chiquito, de esos que apenas empiezan, pero que si les soplas poquito, crecen rápido. En un momento, Julián intentó abrir una puerta corrediza hacia el patio y por accidente se golpeó el dedo con el marco. «¡Ah, carajo!», gritó, sacudiéndose la mano. Mariana se llevó las manos a la boca para no reírse, pero no pudo evitarlo. Se rió tanto que la silla de ruedas se le fue un poco de lado. Julián, sin pensar, corrió a detenerla, poniendo las manos en los brazos de la silla para estabilizarla. Al hacerlo, quedaron cara a cara, muy cerca. Ambos dejaron de reír de golpe. El corazón de Mariana empezó a latirle tan fuerte que estaba segura de que Julián podía escucharlo. Julián tragó saliva, mirándola fijamente a los ojos. No era lástima lo que veía, era otra cosa. Algo que no entendía bien, pero que le gustaba más de lo que quería admitir. Por un momento, ninguno de los dos se movió.
El mundo allá afuera seguía igual, lloviendo, sonando, corriendo, pero para ellos todo se había detenido. Fue Julián quien rompió el hechizo primero, soltando la silla despacito y dando un paso atrás. «Perdón», dijo rascándose la nuca nervioso, «no quería incomodarte». Mariana negó rápido con la cabeza, sonriendo tímidamente. «No fue incómodo», dijo bajito. Y así, sin planearlo, sin esperarlo, la primera chispa entre ellos se había encendido. No era amor, todavía no, pero era algo igual de poderoso. Era esa sensación de que, tal vez, el dolor no sería el final de la historia. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando algo nuevo. Pasaron los días como en cámara lenta. Mariana todavía se despertaba a veces, pensando que todo había sido un sueño raro. Pero luego veía el enorme cuarto de paredes blancas, el control remoto en la mesita de noche, la silla de ruedas al lado de la cama, y recordaba que su vida había dado un giro brutal. El vestido de novia, ya seco pero aún manchado, seguía colgado en una esquina del armario, como un fantasma que se negaba a irse. Cada vez que lo veía, le daban ganas de meterlo en una bolsa y quemarlo, pero por alguna razón no lo hacía. Tal vez era su manera de no olvidar, de no engañarse a sí misma. Julián se mantenía cerca pero sin agobiarla. Tenía ese raro talento de saber cuándo estar y cuándo desaparecer. A veces le llevaba café caliente por las mañanas, otras veces simplemente pasaba por el pasillo silbando bajito, como diciendo, «Aquí estoy, pero no te presiono». Una tarde, mientras Mariana trataba de avanzar sola por el jardín, todavía, torpe con la silla porque no estaba acostumbrada a tanto espacio libre, Julián apareció cargando 2 cobijas bajo el brazo y una sonrisa traviesa. «¿Te late una noche de pelis?», preguntó levantando una ceja. Mariana lo miró dudosa. «No sé», murmuró jugueteando con la rueda de su silla. «Vamos, prometo no elegir nada cursi», bromeó. «Y hay palomitas. Muchas palomitas». La mención de la comida la hizo sonreír. Al final, accedió. Montaron el minicine en la sala principal. Julián bajó las luces. Encendió la enorme pantalla de proyección que parecía de cine de verdad. Y Mariana no pudo evitar soltar una carcajada cuando vio que Julián había preparado 5 tipos diferentes de palomitas. Naturales, mantequilla, caramelo, enchiladas y unas rarísimas de chocolate. «¿Tienes una tienda de dulces escondida o qué?», preguntó ella. «Algo así», respondió, tirándose de espaldas en el sillón. Ella se acomodó a su lado, cubriéndose las piernas con una de las cobijas. Se sentía raro estar ahí, en una casa que no era suya, con un hombre que apenas conocía. Pero también se sentía bien, como estar en un lugar donde no tenía que fingir ser fuerte todo el tiempo. Vieron una comedia tonta donde la gente tropezaba, gritaba y se caía de forma ridícula. Mariana rió tanto que terminó con los ojos llorosos y el estómago doliéndole. Julián la miraba de reojo, sonriendo también, pero más por verla a ella reír que por la película. Cuando terminó, se quedaron un rato en silencio, escuchando la lluvia que había vuelto a caer suave afuera. Julián se estiró en el sillón, estirando las piernas como un niño. «¿Sabes?», dijo de repente. «Yo tampoco soy bueno para pedir ayuda». Mariana volteó a verlo, curiosa. «¿Ah, no?», él negó con la cabeza. «Siempre me enseñaron que tenía que ser fuerte, resolverlo todo. Solo, que los problemas se aguantan, no se comparten». Se encogió de hombros, como quitándole importancia. «Pero es mentira. A veces, cargar todo uno solo te rompe más rápido que si dejaras que alguien más te ayudara a sostener tantito el peso». Mariana se quedó callada, procesando esas palabras. Se sentía tan identificada que le dolió un poco. «Yo también soy así», dijo al final. «Siempre quise demostrar que podía sola, que no necesitaba a nadie». Se frotó los brazos, como si el recuerdo la enfriara. «Y tal vez por eso aguanté tanto con Iván. No quería admitir que necesitaba algo más,
La voz se le quebró en la última palabra, pero Julián no la interrumpió. No la miró, con lástima. Solo se quedó ahí, tranquilo, dejándola hablar a su ritmo. Creo que, dijo Mariana, bajito, creo que me olvidé de mí misma, que pensé que mientras alguien más me quisiera, iba a estar bien, aunque yo misma ya no me quisiera tanto. Se mordió el labio, como queriendo tragarse las lágrimas. Julián se inclinó hacia ella, sin invadir su espacio. «Te prometo algo», dijo en voz baja. «Aquí nadie va a quererte menos por lo que puedas o no puedas hacer, ni por caminar, ni por correr, ni por volar. Si un día quieres quedarte en cama todo el día viendo novelas, nadie te va a juzgar». Mariana soltó una risa ahogada entre lágrimas. «¿Y si quiero llorar todo el día?» «Entonces lloramos juntos», dijo Julián, tan serio que a Mariana se le escapó otra risa. Hubo un momento raro, bonito, entre ellos, como si los dos hubieran entendido sin decirlo que algo estaba cambiando, que ese refugio improvisado se estaba volviendo algo más que un simple techo. Después de un rato, Julián se levantó del sillón, estirándose como gato. «Voy por más. Café», anunció. Mariana lo vio alejarse y sintió algo calentito en el pecho. No era solo gratitud, no era solo alivio, era algo que empezaba a crecer, como una semillita que todavía no se atrevía a nombrar, pero que estaba ahí, viva. Se acomodó mejor bajo la cobija, mirando por la ventana la lluvia que caía lenta, como una canción tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que todo fuera a romperse en cualquier momento. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez sí merecía un refugio, y que tal vez, solo tal vez, había encontrado el suyo en el lugar más inesperado de todos. Pasaron un par de semanas desde aquella primera noche de películas y palomitas. La casa de Julián, que al principio le había parecido enorme y fría, empezó a sentirse para Mariana como un lugar seguro. Todavía tenía miedo. Todavía había noches en que despertaba con el corazón apretado, pensando en todo lo que había perdido. Pero ya no se sentía sola. Y eso, para ella, era casi un milagro. Julián había encontrado la forma de estar cerca sin agobiarla. No la trataba como si fuera de cristal, pero tampoco la dejaba a la deriva. La escuchaba cuando quería hablar, la hacía reír cuando veía que la tristeza le ganaba y, sobre todo, no le exigía nada, ni sonrisas, ni explicaciones, ni agradecimientos forzados. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, pan dulce, café y una charola de frutas, Julián soltó una idea como si fuera la cosa más normal del mundo. «Oye, ¿y si adaptamos la cochera?» Mariana lo miró, medio confundida. «¿Para qué?» «Para que puedas moverte mejor», explicó. «Poner rampas más cómodas, abrir espacios, no sé, hacer que todo sea más tuyo también». Mariana dejó la taza a medio camino. La propuesta la tomó por sorpresa, no porque fuera mala, sino porque era la primera vez que alguien pensaba en ella así, sin hacerla sentir como un problema que había que arreglar. «¿De verdad quieres hacer eso?», preguntó con el ceño fruncido, como si dudara si era una trampa. Julián se encogió de hombros. «No quiero que sientas que estás de visita todo el tiempo. Quiero que tengas tu espacio». Esa palabra, espacio, le revolvió algo adentro. No lástima, no compasión, espacio, libertad, derecho. A estar. Mariana sonrió, tímida. «Gracias. ¿Entonces me das permiso?», insistió Julián, levantando una ceja como si fuera un niño pidiendo dulces. Ella rió bajito. «Te doy permiso». Ese día empezaron las obras. No contrató una empresa fría y distante. Julián llamó a su primo Memo y a un par de amigos albañiles, de confianza. Entre bromas, polvo y olor a pintura, Mariana vio cómo la casa se iba transformando. Rampas suaves, puertas más anchas, una cochera adaptada para ella.
Al principio, Mariana se sentía incómoda, como si no mereciera tanta atención. Cada vez que veía a los trabajadores instalando algo, una vocecita en su cabeza le decía que era un estorbo, que Julián estaba gastando su tiempo y su dinero en alguien que no valía la pena. Esa vocecita era la misma que había alimentado Iván durante años, y a veces era difícil callarla. Una tarde, mientras observaba desde su silla cómo Memo instalaba una nueva rampa, Julián se sentó a su lado con 2 cervezas en la mano. Le ofreció una. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó, dándole un trago a la suya. Mariana parpadeó, sin saber qué responder. Que no te das cuenta de lo fuerte que eres. Ella soltó una risa nerviosa. ¿Fuerte? Estoy en una silla de ruedas, lloriqueando por un idiota que me dejó plantada. Y aún así aquí estás, dijo Julián, viéndolo todo, aguantando todo, sonriendo, a pesar de todo. Le dio un golpecito suave en el brazo. Eso es ser fuerte, Mariana. No caminar, no correr. Es no rendirse. Mariana bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que querían salir. Esa vez no lloró, solo respiró hondo y asintió. Con el paso de los días, la confianza entre ellos creció como cuando riegas una plantita todos los días sin darte cuenta. Y de pronto, un día ves que ya tiene flores. Mariana empezó a participar, más, a cocinar pequeñas cosas, a dar ideas para el huerto, a reírse de los chistes tontos que Julián lanzaba para animarla. Él, por su parte, empezó a contarle cosas que no solía decirle a nadie. Como que había querido ser músico de joven, pero su papá le había dicho que eso era una tontería, o que a veces sentía que la gente solo se acercaba a él por su dinero, y que por eso prefería la compañía de sus cactus. Una tarde, mientras organizaban los libros de la biblioteca, Mariana encontró un álbum de fotos viejas. ¿Puedo ver?, preguntó. Julián dudó un segundo, pero luego asintió. Se sentaron juntos en el piso, las piernas cruzadas, viendo fotos de un Julián adolescente con brackets, de fiestas familiares, de viajes en carretera con su hermana Ana Paula. Mariana reía a carcajadas cada vez que encontraba una foto ridícula, y Julián, lejos de molestarse, se reía también, contagiado de su alegría. Hubo un momento, mientras miraban una foto en la que Julián salía abrazando a un perrito callejero, en el que Mariana se quedó viéndolo, y algo dentro de ella hizo clic. No era solo el Julián millonario, ni el que cocinaba desayuno, ni el que adaptaba su casa sin pedir nada a cambio. Era un hombre bueno, un hombre de verdad, de esos que ya casi no existen. Ella bajó la mirada, un poco avergonzada de sus propios pensamientos. No quería confundir las cosas, no quería malinterpretar la bondad, pero por dentro algo le decía que estaba dejando de tener miedo, que por fin, después de tanto dolor, podía confiar. Al menos un poquito. Ese día, cuando se despidieron para ir a dormir, Julián se inclinó un poco hacia ella. «Buenas noches, Mariana», dijo sonriendo. «Buenas noches, Julián», respondió ella, sintiendo que esa frase simple pesaba más que 1000 promesas. Y así, poco a poco, sin prisas, sin dramas exagerados, Mariana empezó a construir algo que no sabía que podía tener otra vez: confianza en sí misma. Y tal vez, si se atrevía, confianza en alguien más. Era sábado y el sol pegaba duro. Julián había convencido a Mariana de salir al jardín y organizar una pequeña parrillada, solo ellos dos. Quería enseñarle a usar la nueva parrilla eléctrica que había instalado en el patio, como si fueran un par de chefs expertos. Mariana aceptó, aunque le daba risa ver a Julián peleándose con los controles como si fuera un videojuego. Entre risas, humo y salchichas que se les quemaban de vez en cuando, estaban pasando uno de esos días que se quedan en la memoria sin hacer mucho ruido. Mariana incluso había logrado olvidarse, por un rato, del vestido blanco arrumbado, del mensaje cruel de Iván, de todo lo que había dolido. Fue entonces, cuando la carne apenas empezaba a chisporrotear y Julián hacía un desastre con la espátula, que sonó el timbre. Julián se limpió las manos en un trapo
y fue a abrir sin preocuparse. Mariana, desde donde estaba, solo escuchó el ruido de la puerta y luego un silencio raro, como si el aire se hubiera detenido. Curiosa, rodó despacio hacia la entrada y apenas dio vuelta en el pasillo, la vio. Una mujer alta, de cabello castaño perfecto, lentes oscuros de marca y un vestido entallado que gritaba «Mírenme». Se quitó los lentes con un movimiento lento, como de película, y sus ojos, grandes y maquillados, se clavaron en Julián con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Hola, Julián», dijo con una voz dulce, de esas que suenan bonitas pero que huelen a veneno. Él dio un paso hacia atrás, sorprendido. «Victoria, ¿qué haces aquí?» Mariana se quedó parada en seco, sintiendo que algo malo venía. Victoria soltó una risa bajita, como si la pregunta fuera una tontería. «Pasaba por el barrio», mintió descaradamente. «Me dio curiosidad ver si seguías vivo». Julián apretó la mandíbula. No necesitaba ser adivino para saber que Victoria nunca pasaba por casualidad. Si estaba ahí, era porque quería algo. Siempre había sido así. Mariana intentó retroceder. No quería ser testigo de lo que fuera a pasar, pero Victoria ya la había visto. «¿Y quién es tu nueva amiga?», preguntó girando la cabeza hacia ella, con una sonrisa de esas que no llegaban a los ojos. Julián se tensó, como si de pronto no supiera qué decir. «Victoria», dijo, firme, «no es asunto tuyo», pero ya era tarde. Victoria avanzó hacia Mariana, moviéndose como si flotara sobre el piso. Se agachó un poco, para quedar a su altura, como si estuviera saludando a un niño pequeño. «Hola, hermosa», dijo con esa dulzura falsa. «¿Eres nueva por aquí? ¿La nueva protegida de Julián?» Mariana sintió una punzada en el estómago. Algo en esa mujer la puso en alerta. No era solo el tono, era todo. La sonrisa fingida, la mirada de lástima disfrazada de cortesía, el veneno escondido detrás de cada palabra. «Soy Mariana», dijo ella, esforzándose por sonar tranquila. Victoria sonrió más amplio, como quien encuentra justo lo que estaba buscando. «Qué bonito nombre», dijo. Julián siempre ha tenido debilidad por las causas perdidas. Mariana no respondió. No necesitaba ser genia para entender la puñalada escondida en esa frase. Julián dio un paso adelante, poniéndose entre ellas. «Ya fue suficiente, Victoria. Vete». Victoria se enderezó, fingiendo sorpresa. «¿Y yo qué hice? Solo vengo a saludar. ¿No puedo visitar a un viejo amigo?» Julián la miró con esos ojos fríos que Mariana aún no le conocía. «No eres bienvenida aquí». Victoria soltó una risa sarcástica. «Vaya, vaya. Parece que alguien se olvidó rápido de quién estuvo a su lado cuando nadie más quería saber de él». Mariana no sabía los detalles, pero no era tonta. Entendía que Victoria había sido algo importante en el pasado de Julián. Y también entendía que esa mujer no iba a desaparecer tan fácil. Victoria volvió a ponerse los lentes con un movimiento elegante. «Bueno», dijo fingiendo resignación, «no quiero incomodar. Ya nos veremos después». Se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta, lanzó la última bomba. «Ojalá tengas claro, Mariana», dijo sin voltear, «que cuando la novedad se acabe, Julián siempre vuelve a lo que conoce, a lo que de verdad importa». Y con eso se fue, dejando tras de sí un silencio tan pesado que parecía que el aire mismo se había espeso. Julián cerró la puerta de golpe. Luego, apoyó la frente contra la madera, respirando hondo. Mariana no sabía qué hacer. No sabía si acercarse, si decir algo, si fingir que no había escuchado. Finalmente, fue Julián quien rompió el silencio. «No le creas nada», dijo sin moverse. «Nada». Mariana asintió, aunque por dentro sentía cómo la semillita de duda había empezado a germinar. No porque no confiara en Julián, sino porque sabía,
por experiencia, que a veces las verdades más duras se escondían detrás de las sonrisas más dulces. Julián se giró y la miró. Sus ojos, que normalmente eran cálidos, ahora estaban cargados de algo más, de dolor, de rabia. Victoria fue parte de mi vida, dijo sin adornos, pero fue una parte que no quiero de vuelta. Mariana sostuvo su mirada, queriendo creerle. Y en ese instante, entendió algo. Confiar en alguien no era fácil. Y confiar después de haber sido traicionado era todavía más complicado. Pero tal vez valía la pena intentarlo. Mientras regresaban al patio, Julián bromeó sobre las salchichas que seguro se habían convertido en carbón, y aunque Mariana sonrió, algo dentro de ella ya había cambiado. No era solo una amenaza externa, era la prueba más dura. Si realmente quería construir algo con Julián, tendría que aprender a confiar. De verdad. Y eso, lo sabía, no iba a ser nada fácil. Después del encuentro con Victoria, la casa de Julián no volvió a sentirse igual para Mariana. Todo seguía en su lugar. El jardín seguía oliendo a tierra mojada. El café seguía sabiendo rico en las mañanas. Pero algo, en el aire había cambiado. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto entre ellos, pequeña al principio, pero ahí, creciendo poquito a poquito. Mariana no se lo dijo a Julián. No quiso preocuparlo. Fingió que todo seguía igual. Rió con sus chistes, ayudó en la cocina, paseó por el jardín como si nada, pero por dentro, la duda la estaba mordiendo. Y cada noche, mientras miraba el techo de su habitación, se preguntaba si Victoria había dicho la verdad, si Julián era como Iván, si un día iba a cansarse de ella también. No pasó mucho tiempo para que Victoria volviera a aparecer. Esta vez no tocó el timbre. Se las arregló para cruzarse con Mariana en la calle, cuando Julián la dejó en la entrada de una cafetería donde ella quería practicar moverse sola. Mariana acababa de acomodar su silla de ruedas en la rampa cuando la vio Victoria, con un café en mano, sentada en una de las mesas exteriores, esperándola como si fuera la cosa más normal del mundo. Mariana dudó si seguir de largo, pero Victoria la llamó con una voz dulce que le heló la sangre. «Mariana, qué gusto verte», dijo sonriendo como una amiga vieja. Mariana apretó los labios y rodó lentamente hacia ella. Si algo había aprendido, era que huir no solucionaba nada. Victoria le ofreció sentarse a su mesa. Mariana aceptó, más por educación que por otra cosa. Se quedó tiesa, con las manos en el regazo, lista para escuchar lo que fuera que esa mujer viniera a decir. Victoria dio un trago a su café, como si disfrutara cada segundo. «No te quito mucho tiempo», empezó. «Solo quería aclararte algunas cosas, porque sé que Julián no va a hacerlo». Mariana no respondió. La miró de frente esperando. «Julián», continuó Victoria, «tiene un corazón enorme, eso no se puede negar. Pero tiene una debilidad. Siempre quiere salvar a las personas rotas». La palabra rotas le dolió a Mariana como una bofetada, pero no lo dejó ver. «Conmigo pasó igual», siguió Victoria, bajando la voz como si contara un secreto triste. «Yo también estaba destrozada cuando nos conocimos, y él creyó que podía arreglarme. Me cuidó, me dio todo lo que tenía, hasta que se cansó». Mariana frunció el ceño, incómoda. «No fue porque dejara de quererme», aseguró Victoria. «Fue porque yo dejé de ser su proyecto. Cuando ya no necesitaba que me salvara, perdió el interés. Se inclinó hacia Mariana, como si quisiera hacerle un favor. Eso es lo que hace Mariana. Te rescata, te hace sentir especial. Pero no es amor. Es culpa. Es necesidad de ser el héroe». Mariana tragó saliva. No quería creerle, pero las dudas que ya traía hicieron que sus palabras se pegaran como lodo en su mente. Victoria sonrió, viendo su reacción. «Solo te lo digo porque me caes bien. No quiero que después te rompas más de lo que ya estás». Mariana se mordió el labio,
sintiendo una mezcla de rabia, miedo y tristeza. Victoria se puso de pie, se acomodó el bolso en el hombro y antes de irse, lanzó la estocada final. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. A veces, el que más ayuda es el que más daño puede hacer. Y con esa última frase, se fue caminando tranquilamente, como si acabara de dar los buenos días. Mariana se quedó ahí, mirando su café frío, sin saber qué hacer con todo lo que acababa de escuchar. Quería correr, volver a la casa, abrazar a Julián y decirle que confiaba en él, pero también quería gritarle que no podía soportar otra decepción. Respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que no debía darle tanto poder a las palabras de Victoria. Sabía que no debía creer todo tan fácil, pero también sabía que su corazón todavía estaba demasiado roto como para resistir otro golpe. Cuando Julián regresó por ella más tarde, Mariana sonrió, charló y fingió normalidad. No dijo nada de su encuentro con Victoria. No quería armar una escena. No quería que él pensara que era una paranoica, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, mientras Julián preparaba la cena y hablaba de tonterías para hacerla reír, Mariana lo miraba desde su silla, sintiendo que una parte de ella se había encerrado en un cuarto, con la puerta bien cerrada. No era justo. No era su culpa, pero tampoco podía evitarlo. La duda, como un veneno silencioso, ya empezaba a hacer efecto, y aunque Mariana quería creer que podía controlarlo, en el fondo sabía que todo entre ellos estaba a punto de cambiar. Al principio fue tan leve que Julián casi no lo notó. Un cambio pequeño en la forma en que Mariana sonreía, en cómo desviaba la mirada cuando él se acercaba demasiado, en cómo sus respuestas, antes rápidas y llenas de chispa, empezaron a ser más cortas, más cuidadosas. Pero con los días, esa distancia se hizo imposible de ignorar. Ya no desayunaban juntos. Como antes, Mariana se levantaba temprano, antes que él, y comía sola en la terraza. Cuando Julián se acercaba, ella encontraba una excusa para irse, que tenía que organizar algo en su cuarto, que quería leer en el jardín, que necesitaba estar sola un rato. Al principio, Julián pensó que tal vez era normal, que Mariana necesitaba su espacio, que después de todo lo que había pasado, era lógico que quisiera tiempo para ella. No la presionó, no preguntó nada. Pero luego vinieron otras señales, de esas que duelen aunque uno no quiera aceptarlo. Mariana ya no le contaba sus planes. Antes, cualquier tontería era motivo para una conversación eterna. Si iba a sembrar un chile en el huerto, si había descubierto un libro nuevo en la biblioteca, si quería probar una receta rara que vio en internet. Ahora, si hacía algo, simplemente lo hacía en silencio. Tampoco se reía igual. Sus risas ya no eran libres, eran breves, como un reflejo educado, como una costumbre que ya no sentía. Una tarde, Julián propuso ir a un parque que quedaba a las afueras de la ciudad. Era un lugar bonito, con caminos anchos y accesibles, perfecto para pasear en silla de ruedas y hacer un picnic. Se había tomado la molestia de preparar todo: sándwiches, frutas, hasta una cobija grande para tirarse bajo un árbol. Cuando se lo propuso a Mariana, ella sonrió débilmente. «Gracias, pero no», dijo, sin darle muchas vueltas. «¿Segura?», preguntó Julián, intentando sonar casual. «Sí, estoy cansada». No era mentira, se notaba en sus ojeras, en la manera en que se frotaba los ojos. Pero Julián también sabía que no era solo cansancio físico, era algo más. Algo que no le estaba diciendo. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena que habían comido, casi en silencio, Julián sintió una punzada fea en el estómago, como si su cuerpo entendiera lo que su mente se negaba a aceptar. Estaba perdiendo a Mariana, y no tenía ni idea de por qué. Por su parte, Mariana libraba su propia batalla interna. Cada vez que Julián la miraba con esos ojos llenos de cariño, ella sentía una culpa enorme. No era justo desconfiar de él. No era justo alejarse así.
pero no podía evitarlo. Las palabras de Victoria se habían quedado pegadas en su cabeza como una sombra. Le habían sembrado el miedo. El miedo de que todo lo que estaba viviendo fuera una mentira bonita. De que Julián, tarde o temprano, también se cansara de ella. De que todo esto fuera solo un capricho pasajero. Y Mariana prefería poner distancia antes de que eso pasara, antes de que la herida fuera más grande, antes de que el dolor la partiera de nuevo. Una noche, mientras estaba en su habitación fingiendo que leía un libro, escuchó pasos acercándose. Era Julián. Tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Mariana cerró el libro de golpe y respiró hondo. Sí, respondió. Julián entró con una sonrisa tímida, esa que usaba cuando no estaba seguro de algo. Hice chocolate caliente, dijo, levantando 2 tazas. ¿Te apuntas? Mariana dudó un segundo. Quería decir que sí. Quería volver a sentir esa comodidad que había tenido con él. Pero en vez de eso, negó con la cabeza. Gracias. Pero estoy muy cansada. Julián bajó un poco la taza, como si el peso le aumentara de pronto. Está bien, dijo, forzando una sonrisa. Se quedó ahí un momento como esperando algo más. Alguna señal. Una mirada. Una palabra. Pero Mariana solo miró al suelo. Julián suspiró y salió del cuarto en silencio. Cuando cerró la puerta, Mariana apoyó la frente en sus rodillas y dejó que unas cuantas lágrimas rodaran por su cara. No eran lágrimas de rabia, ni siquiera de tristeza. Eran de miedo, de un miedo paralizante que no sabía cómo quitarse de encima. La distancia que había puesto entre ellos era como un muro invisible. Y cada día que pasaba, más alto se hacía. Julián, desde el otro lado, de ese muro, empezaba a rendirse. No porque no la quisiera, no porque se hubiera cansado, sino porque entendía que no podía obligarla a confiar. No podía pelear contra fantasmas que no veía, y esa, sin duda, era la batalla más dolorosa de todas. El frío de la madrugada la despertó. Mariana abrió los ojos y sintió el peso de todo encima, el cansancio, el dolor, la culpa. Se había quedado dormida en la silla, con la cabeza apoyada en el brazo del sillón, sin querer prender la luz, sin querer pensar en nada. Llevaba días alejándose de Julián, poniéndose un escudo invisible que, en lugar de protegerla, la estaba dejando más sola que nunca. Al principio pensó que lo hacía para no salir lastimada. Pero ahora sentía que se estaba lastimando a sí misma mucho más de lo que Julián podría haberlo hecho. Miró el reloj. Las 3 de la mañana. Todo estaba en silencio. Todo, menos su cabeza. Se frotó la cara, molesta con ella misma. Sabía que algo andaba mal, pero no había querido enfrentarlo. Y mientras más lo evitaba, más crecía ese nudo en el estómago que no la dejaba en paz. Recordó las palabras de Victoria, recordó cómo sonaban en su mente, como un eco insistente. No es amor, es culpa. Cuando ya no necesite salvarte, se irá. ¿Y si Victoria estaba mintiendo? ¿Y si solo estaba intentando destruir lo que apenas empezaba? ¿Y si Julián, sí, sentía algo real? Mariana se quedó pensando en todo lo que él había hecho por ella. No solo el techo, la cama, el desayuno. Era más que eso. Era cómo la miraba cuando se reía. Cómo se enojaba en silencio cuando ella hablaba mal de sí misma. Cómo estaba ahí, siempre, sin exigirle nada, sin pedirle nada a cambio. Eso no era culpa. No era lástima. Era cariño. Era algo que ella no se atrevía a nombrar, pero que reconocía en lo más profundo de su corazón. Sintió el impulso de salir corriendo, de ir a buscarlo, de pedirle perdón, pero se contuvo. No podía simplemente aparecerse en su cuarto en medio de la noche. No sabía si él quería verla. No después de cómo lo había estado tratando. Así que se quedó ahí, en la oscuridad, sintiendo cómo algo dentro de ella empezaba a romperse. No era una ruptura fea, no era dolor,
Era más bien como si estuviera soltando un peso enorme que había cargado durante años. Por primera vez entendió que estaba tan acostumbrada a desconfiar, a esperar que todo saliera mal, que cuando alguien realmente bueno se cruzó en su camino, no supo qué hacer. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de darse cuenta de que no estaba condenada a repetir la misma historia de siempre. Al amanecer, cuando la casa seguía en silencio, Mariana tomó una decisión. Iba a arreglar todo. Iba a pelear por lo que estaba construyendo con Julián. No sabía cómo, no sabía si sería fácil, pero no iba a quedarse sentada viendo cómo todo se desmoronaba por miedo. Se puso ropa cómoda, se lavó la cara, se acomodó el cabello lo mejor que pudo, se miró en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, no vio a una víctima. Vio a una mujer dispuesta a luchar. Cuando salió al pasillo, el aroma a café recién hecho la envolvió. Julián ya estaba despierto. Se escuchaba ruido en la cocina, platos, cucharas, el sonido del refrigerador abriéndose y cerrándose. Mariana rodó hasta la puerta y se asomó despacio. Julián estaba de espaldas, sirviendo 2 tazas de café. Se veía cansado, más delgado, como si el peso de los días lo hubiera desgastado también. «Hola», dijo Mariana rompiendo el silencio. Julián se volteó, sorprendido. Le sonrió, pero era una sonrisa distinta, una que trataba de esconder todo lo que sentía. «Hola», respondió. Mariana avanzó hasta la mesa. Él acercó una de las tazas hacia ella sin decir nada. Se quedaron unos segundos, en silencio, sin saber cómo empezar. Fue Mariana quien se atrevió primero. «¿Podemos hablar?» Julián asintió, pero no dijo nada. Se sentó frente a ella, esperándola. Mariana respiró hondo. «He sido una tonta», dijo, bajando la mirada. «Te he tratado mal. Me he alejado, y tú no merecías eso». Julián apretó los labios como si quisiera decir algo, pero se contuvo. «La verdad», continuó Mariana, «es que tengo mucho miedo». Levantó la mirada y lo miró directo a los ojos. Miedo de confiar. Miedo de volver a equivocarme. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que no valgo la pena. La voz se le quebró, pero no bajó la mirada. Julián dejó escapar un suspiro largo. «Mariana», dijo con la voz ronca, «yo ya me di cuenta de todo lo que vales. Desde hace mucho». Mariana tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «No sé cómo quitarme este miedo», admitió sincera. «Pero quiero intentarlo. No quiero perder lo que tenemos. No quiero perderte a ti». Julián se quedó mirándola. Luego, muy despacio, estiró la mano y cubrió la de ella, con cuidado, como si fuera algo frágil. «No tienes que hacerlo sola», dijo. «Yo estoy aquí. Y no pienso irme». Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía, pero de una forma buena, como si al fin pudiera respirar. Sonrió entre lágrimas. «¿Me dejas intentarlo?» Julián le devolvió la sonrisa, cálida, sincera. «Siempre», respondió. Y en ese instante Mariana supo que, pase lo que pase, había despertado. Que ya no era la misma mujer rota que lloraba frente a una iglesia vacía. Ahora era alguien que, por primera vez en mucho tiempo, elegía creer. Y no había vuelta atrás. Esa misma noche, después de que hablaron en la cocina, el ambiente en la casa de Julián cambió. No fue como encender un interruptor de golpe, no. Fue algo más lento, más real, como cuando después de la lluvia el cielo no se despeja de un solo jalón, pero sabes que el sol va a salir. Mariana sentía que una parte enorme del miedo que cargaba se había quedado en esa conversación, en esa taza de café. Pero había algo más, algo que seguía pesándole en el pecho, algo que necesitaba decir, aunque la asustara. Era como una espina que no la dejaba en paz.
Pasaron 2 días en los que todo parecía estar bien. Comieron juntos, platicaron más, se rieron con tonterías. Hasta pusieron música en el jardín mientras Mariana intentaba enseñarle a Julián a mover la silla de ruedas como ella. Y él terminó chocando contra un árbol pequeño, haciendo que ambos rieran hasta dolerles la panza. Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, Mariana se quedaba despierta pensando. Sabía que tenía que hablar con Julián, decirle todo lo que pasó con Victoria. La verdad completa. No era justo guardarlo. No era justo construir algo sobre un secreto. No después de todo lo que él había hecho por ella. Así que esa tarde, cuando Julián salió a hacer unas compras, Mariana se armó de valor. Se sentó en la terraza, en su silla, con una manta en las piernas. El aire estaba fresco, olía a hierba cortada. El cielo, medio nublado, parecía un espejo de cómo se sentía por dentro. Cuando Julián volvió, cargando bolsas con cosas para la casa y unas cervezas, la vio ahí, esperándolo. Sonrió de lejos, como siempre, pero Mariana no pudo responderle igual. Algo en su cara hizo que Julián se detuviera. ¿Todo bien?, preguntó, dejando las bolsas en la cocina antes de salir hacia ella. Mariana asintió despacito, pero luego negó con la cabeza. «Necesito decirte algo», dijo, agarrando fuerza de donde no tenía. Julián se sentó frente a ella, serio, atento, como siempre hacía cuando algo era importante. Mariana tragó saliva. «El otro día, cuando salí sola a la cafetería», empezó sin poder mirarlo a los ojos. «Me encontré con Victoria». Julián no se movió. Solo apretó un poco los labios. «Ella me buscó», continuó Mariana, «y me dijo cosas feas». Tomó aire, sintiendo que las palabras le pesaban como piedras. «Me dijo que tú solo estabas conmigo porque te gusta salvar a la gente, que cuando ya no me necesitaras, te ibas a ir». La voz se le quebró, pero no se detuvo. «Y yo...» Cerró los ojos. Un segundo yo le creí, o por lo menos dejé que sembrara la duda en mi cabeza. Abrió los ojos y ahora sí lo miró de frente. «Por eso me alejé de ti. No era porque tú hicieras algo mal. Era porque tenía tanto miedo de que fuera verdad que preferí alejarme, antes de que me lastimaras». Julián respiró hondo, como conteniendo algo que quería salir de golpe. «Mariana», empezó a decir, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Déjame terminar», pidió. «No estoy diciendo esto para justificarme. Sé que te fallé, sé que desconfié de ti cuando menos lo merecías, pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba decirlo antes de que sigamos adelante. Si todavía quieres seguir adelante». Julián la miró por un momento largo, muy largo, tanto que a Mariana le dio miedo de lo que vendría. Finalmente, se inclinó hacia ella, apoyando los codos en sus rodillas. «Te agradezco que me lo hayas dicho», dijo, con la voz firme pero tranquila. Mariana parpadeó, confundida. Se había preparado para un reclamo, para un «ya no quiero seguir», para una despedida. Pero no para eso. «¿No estás enojado?», preguntó en voz bajita. Julián sonrió, pero era una sonrisa triste. «Claro que estoy enojado», admitió, «pero no contigo». Se enderezó en su asiento, pasando una mano por su cabello revuelto. «Estoy enojado con Victoria, con su forma de manipular, de meterse donde no la llaman». Hizo una pausa, mirándola. «Y también estoy triste, sí, porque me duele que hayas dudado de mí, aunque entiendo por qué». Mariana bajó la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. «Pero», continuó Julián, «también estoy orgulloso de ti. Eso sí que no lo esperaba». «¿Orgulloso? ¿Por qué?» «Porque pudiste haberte callado. Pudiste seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero viniste y me lo contaste. Con miedo y todo, pero lo hiciste. Eso requiere más valor del que crees». Mariana sintió que el pecho le ardía. No de tristeza, sino de emoción, de alivio.
Julián se acercó más y tomó sus manos entre las suyas. ¿Sabes qué es la base de todo lo que estamos construyendo, Mariana? Ella negó con la cabeza, apenas respirando. Confianza, dijo él. Y la confianza no es nunca perfecta. Se cae, se raspa, se rompe un poco a veces. Pero lo que importa es si estamos dispuestos a reconstruirla. Una y otra vez. Mariana soltó una risa ahogada, entre lágrimas. ¿Tú quieres reconstruirla conmigo?, preguntó, temiendo la respuesta. Julián sonrió, esa sonrisa suya que era capaz de iluminar todo. Más que nada, y en ese instante, mientras el viento jugaba con las hojas secas del jardín y el cielo empezaba a despejarse poco a poco, Mariana sintió que algo nuevo, algo fuerte y bonito, estaba empezando de verdad, sin fantasmas, sin miedos, solo ellos dos, listos para todo lo que viniera. El día siguiente amaneció con un sol tibio, de esos que no queman, pero que calientan lo suficiente como para dar ganas de salir. La casa, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía fría ni pesada. Algo se había desbloqueado después de la confesión de Mariana. Algo entre ellos se había abierto de nuevo. Julián preparó el desayuno como siempre, pero esta vez Mariana no esperó a que él la llamara. Ella misma rodó hasta la cocina, sonriente, con el cabello desordenado y una expresión que no veía en ella desde hacía semanas. ¿Necesitas ayuda?, preguntó asomándose con curiosidad. Julián sonrió sin levantar la vista de la sartén. Claro, siempre. ¿Sabes hacer jugo de naranja? ¿Exprimir naranjas? Creo que puedo con eso, bromeó Mariana, acercándose a la mesa. Pasaron la mañana entre bromas y pequeñas tonterías. Mariana salpicó jugo en la barra, Julián casi quemó los hotcakes y terminaron comiendo pan con mantequilla porque todo lo demás se arruinó. Pero no importaba. Era el primer desayuno que compartían de verdad, sin silencios incómodos ni paredes invisibles entre ellos. Después, Julián propuso salir al parque, el mismo donde antes ella había dicho que no. Esta vez Mariana no dudó. Asintió con entusiasmo, como una niña a la que acaban de invitar a una aventura. Prepararon todo en una mochila: sándwiches, botellas de agua, una cobija. Julián hasta metió unos chocolates que sabía que a Mariana le encantaban, aunque ella fingiera que ya no comía dulces. Cuando llegaron al parque, el aire olía a césped recién cortado y a tierra mojada. Había familias haciendo picnic, niños corriendo, parejas paseando perros. Todo se sentía ligero, lleno de vida. Julián bajó la rampa de su camioneta y ayudó a Mariana a bajar con cuidado. Ella se ajustó el cabello, respiró hondo y sonrió. «Estoy lista», dijo. Caminaron, o más bien, caminaron y rodaron, hasta un rincón del parque, bajo un enorme árbol de ramas torcidas. Julián extendió la cobija en el suelo, dejó caer la mochila a un lado y se tiró de espaldas, cerrando los ojos. Mariana lo miró desde su silla, riéndose bajito. ¿Te cansaste o apenas estás empezando? Estoy tomando impulso, dijo Julián, sin abrir los ojos. Mariana dejó su silla en el borde de la cobija y, con movimientos cuidadosos, se deslizó hasta sentarse en el suelo, usando sus brazos para apoyarse. No era fácil, pero podía hacerlo. Y Julián, como siempre, no hizo el intento de ayudarla a menos que ella lo pidiera. Eso también se lo agradecía en silencio. Se sentó junto a él, cruzando las piernas como podía. Julián abrió un ojo y la miró. «Oye», dijo, «estás más ágil que yo». «Siempre lo he sido», respondió Mariana, dándole un codazo suave. Se rieron juntos, como antes, pero esta vez había algo diferente en la risa, algo más íntimo, más sincero. Pasaron un rato hablando de todo y de nada, de los libros que leía Mariana, de las películas que Julián odiaba, de las veces que Julián había hecho el ridículo en público. Cada historia los acercaba un poquito, más, como si fueran cosiendo los pedazos rotos que habían quedado colgando entre los dos. En un momento,
El viento levantó unas hojas secas que cayeron sobre la cobija. Mariana trató de atraparlas y, sin querer, se fue de lado, cayendo sobre Julián. Ambos soltaron una carcajada, pero Mariana se quedó congelada al darse cuenta de lo cerca que estaban. Literalmente encima de él, con la cara a solo centímetros de la suya. Julián no se movió. La miró, directo a los ojos, y sonrió. Una sonrisa pequeña pero cargada de cosas que no necesitaban palabras. Mariana sintió cómo el corazón le latía tan fuerte que pensó que él debía escucharlo. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, Julián levantó una mano y le apartó un mechón de cabello de la cara, despacito, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Mariana no se alejó. No bajó la mirada, no se escondió. Se quedó ahí, sintiendo el calor de su cuerpo, el peso de su mirada, la ternura en su gesto. Pasaron unos segundos eternos. Luego Julián, con una voz apenas audible, le preguntó: ¿Puedo? Mariana no respondió con palabras, solo cerró los ojos y asintió, casi sin moverse. Y fue entonces cuando Julián se acercó y la besó. Un beso lento, suave, como quien saborea algo que había estado esperando por mucho tiempo. No había prisa, no había desesperación, solo cariño, solo promesas que no necesitaban hablarse. Mariana sintió que todo su miedo, todo su dolor, todo lo que había cargado durante meses, se derretía en ese momento, que no había sillas de ruedas, ni vestidos de novia abandonados, ni traiciones, solo ellos dos, bajo un árbol retorcido, rodeados de viento y hojas secas. Cuando se separaron, Julián apoyó su frente contra la de ella y sonrió. «Valió la pena esperar», murmuró. Mariana rió bajito, todavía con los ojos cerrados. «Tonto», susurró. «Pero tú tonto», respondió Julián, y ambos rieron de nuevo, como dos adolescentes que acaban de descubrir el mundo. Se quedaron ahí, abrazados, escuchando el ruido del parque, el canto de los pájaros, los gritos lejanos de niños jugando. Y por primera vez, Mariana no pensó en el futuro con miedo. Pensó en el futuro con ilusión. Después de ese beso en el parque, todo cambió entre ellos, no de una forma drástica ni exagerada, sino de esas maneras que uno siente en el aire, en las miradas, en los pequeños gestos que dicen más que 1000 palabras. Mariana y Julián seguían siendo los mismos, riéndose de tonterías y discutiendo sobre si la pizza sabía mejor con o sin piña, pero ahora había algo diferente flotando entre ellos, una complicidad nueva, un cariño más abierto, más valiente. Mariana sentía que, por fin, estaba viviendo algo real, algo que no venía de la lástima, ni del deber, ni de la costumbre, algo que no necesitaba gritos ni promesas imposibles. Era simple, era bonito, era justo lo que su corazón roto necesitaba para volver a creer. Un martes cualquiera, Julián llegó con una sorpresa. «Te tengo una propuesta», dijo, entrando a la casa con una caja grande envuelta en papel dorado. Mariana lo miró desde la sala, levantando una ceja. «¿Qué tramaste ahora? Ábrela», insistió Julián, sonriendo como niño en Navidad. Mariana rodó hasta él, y con algo de dificultad, rompió el papel. Dentro había una laptop nueva, elegante, ligera. «¿Y esto?», preguntó confundida. «Para que empieces tu propio negocio», dijo Julián, como si fuera lo más obvio del mundo. Mariana parpadeó sin entender. «¿Qué negocio?». Julián se agachó frente a ella, apoyando los brazos en sus rodillas. «Recuerdo que una vez me dijiste que eras buena organizando eventos pequeños, ¿no?». Mariana asintió, todavía sin saber a dónde iba todo eso. «Pues pensé», continuó Julián, «que podrías empezar a ofrecer servicios desde casa, planificar eventos familiares, baby showers, cumpleaños, esas cosas. Tú organizas todo desde aquí, contactas proveedores, mandas cotizaciones, no necesitas moverte de un lado a otro todo el tiempo». Mariana se quedó sin palabras.
Nunca había imaginado que él estuviera pensando en algo tan grande para ella. «No tienes que hacerlo si no quieres», agregó Julián rápido al ver su expresión. «Es solo una idea. Pero creo en ti, Mariana, mucho más de lo que tú misma crees». Ella abrazó la laptop contra su pecho, sintiendo que el corazón se le salía. No por el regalo, sino por lo que significaba. Julián no estaba queriendo salvarla. No la veía como alguien que necesitaba que todos se lo resolvieran. La veía como una mujer capaz de empezar de nuevo. Esa tarde pasaron horas planeando. Julián ayudándola a pensar en el nombre de su negocio. Mariana haciendo listas de ideas, en un cuaderno nuevo que encontró en el escritorio. Se rieron de los nombres ridículos que se les ocurrían. Eventos La Rodante, fiestas sobre ruedas, celebraciones en movimiento. Al final, Mariana decidió llamarlo simplemente Momentos Mariana. ¿Muy cursi?, preguntó, riéndose. «Es perfecto», dijo Julián, mirándola como si fuera la persona más increíble del mundo. Los días empezaron a llenarse de proyectos. Mariana abrió redes sociales para su nuevo negocio, diseñó un logo sencillo pero bonito, y poco a poco fue animándose a soñar. Julián le ayudaba cuando podía, pero era Mariana quien tomaba las decisiones, quien manejaba todo. Eso la hacía sentir fuerte, viva. Por las noches, después de largas jornadas planeando, se recostaban en el sillón frente a la televisión. A veces no veían nada en serio, solo dejaban la tele de fondo mientras hablaban de la vida, de los sueños, de los miedos. Julián la escuchaba siempre con paciencia. No la corregía, no la presionaba. Solo estaba ahí, acompañándola. Un viernes, mientras compartían una pizza a medias. Sí, con piña, porque Mariana ganó esa discusión. Julián la miró de repente. Serio. «¿Te has dado cuenta?», preguntó. «¿De qué?». «De todo lo que has cambiado». Mariana bajó la mirada, sonriendo tímida. «No es que haya cambiado», dijo, «solo que ahora me siento libre de ser quien soy». «Me encanta quién eres», murmuró Julián, mirándola con una intensidad que hizo que se le parara el corazón. Ella desvió la mirada, sonrojada, pero por dentro se sentía plena, como si, después de tanta tormenta, al fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Empezar de cero no era fácil. Había días en que el miedo regresaba de golpe, días en los que las dudas la atacaban sin avisar, pero ahora tenía herramientas para pelear, no porque Julián se las diera, sino porque él le recordaba, día a día, que ella misma las tenía. Una mañana, mientras tomaban café en el jardín, Mariana soltó algo que venía guardando desde hacía rato. «¿Sabes?», dijo, mirando el cielo despejado. «A veces pienso que si Iván no me hubiera dejado ese día en la iglesia, nunca habría llegado aquí». Julián la miró, dejando su taza sobre la mesa. «Y honestamente», continuó Mariana sonriendo, «no lo cambiaría por nada». Julián se acercó, tomó su mano y la apretó con cariño. «Yo tampoco». Y así, sin necesidad de grandes palabras, sin juramentos de película, los dos entendieron que su historia apenas estaba empezando. Una historia construida desde la verdad, el respeto y el cariño. Un verdadero nuevo comienzo. Era una tarde soleada, de esas que parecen prometer que todo va a salir bien. Mariana estaba sentada en la terraza de la casa, su laptop abierta, una libreta llena de anotaciones y una sonrisa que le salía sola. Acababa de cerrar su primer contrato real para un pequeño bautizo. No era nada enorme, pero para ella era como si le hubieran dado la llave de su propio futuro. Julián llegó a casa justo en ese momento, con 2 cafés de la cafetería que a ella le gustaba. «¿Buenas noticias?», preguntó, notando la sonrisa de Mariana. «Mi primer cliente», exclamó ella, levantando los brazos como si hubiera ganado una medalla olímpica. Julián dejó los cafés en la mesa, se agachó frente a ella y le plantó un beso corto en la mejilla. «Estoy tan orgulloso». «¿De ti?», dijo sincero. Mariana sentía que no podía pedir más. Estaba avanzando,
Estaba construyendo. Estaba con alguien que de verdad creía en ella. Era la primera vez en años que todo parecía tener sentido. Pero justo cuando uno baja la guardia, es cuando la vida tira el primer golpe. Y esta vez, el golpe venía disfrazado de pasado. Esa misma noche, mientras cenaban entre bromas y planes para el bautizo, el celular de Mariana vibró sobre la mesa. Ella lo miró de reojo, sin darle importancia. Pero algo en el nombre que apareció en la pantalla la congeló. Iván Julián lo notó enseguida. Mariana tragó saliva y bajó la mirada, ignorando la llamada. ¿Todo bien?, preguntó Julián, sin presionar. Sí, mintió Mariana, empujando el celular debajo de una revista. Pero la llamada dejó un hueco incómodo en el aire. Unos minutos después, volvió a vibrar. Otro intento de Iván. Esta vez, Mariana sintió que las manos le sudaban. Finalmente, mandó un mensaje. Mariana, necesito verte. Es importante. No he dejado de pensar en ti. Ella cerró el celular de golpe, como si eso pudiera detener todo lo que sentía revolviéndosele en el estómago. Es Iván, dijo al fin, en voz bajita. Julián no respondió de inmediato. Asintió despacio, dándole espacio. ¿Qué quiere?, preguntó calmado, aunque sus ojos mostraban preocupación. No lo sé, respondió Mariana temblando. No quiero saberlo. Pero por dentro, algo se movía. Miedo, curiosidad, duda. Durante la noche, mientras Julián dormía tranquilo en 1900, su habitación, Mariana se quedó mirando el techo, dándole vueltas a todo. ¿Qué quería Iván ahora? ¿Para qué buscarla justo cuando empezaba a salir adelante? ¿Por qué no dejarla en paz? La respuesta llegó temprano al día siguiente. Mariana recibió un correo. Sin asunto. Solo una foto. Era una foto vieja, de mí, cuando Iván y ella aún estaban juntos. Ella en su silla de ruedas, sonriendo. Él, detrás de ella, fingiendo una sonrisa. Y al pie de la foto, un mensaje. Siempre serás mía. No importa lo que pase. El corazón de Mariana se detuvo un segundo. No era una declaración de amor. No era arrepentimiento verdadero. Era una amenaza disfrazada. Un recordatorio de que para Iván, ella no era más que un trofeo, algo que perdió y ahora quería recuperar. No porque la amara, sino porque no soportaba verla feliz sin él. Mariana quiso borrar el correo, borrar la foto, olvidar todo. Pero era tarde. La angustia ya se había colado de nuevo en su pecho. Ese mismo día, mientras Mariana luchaba por no derrumbarse, Victoria apareció, como un buitre oliendo la debilidad. Esta vez no se disfrazó de amiga preocupada. Esta vez fue directo al grano. ¿Sabías que Iván está dispuesto a perdonarte?, le soltó, apareciendo de la nada cuando Mariana intentaba comprar flores para el evento que organizaba. Mariana la miró con una mezcla de rabia y miedo. Yo no necesito su perdón, dijo firme. Victoria soltó una risa sarcástica. Claro, que sí. No te hagas la fuerte. Los dos saben que nadie más va a querer cargar contigo para siempre. Mariana apretó los puños, controlando las ganas de gritarle en plena calle. Victoria dio un paso más cerca. ¿De verdad crees que Julián va a seguir ahí cuando te vea de verdad? ¿Cuando vea todos tus miedos, tus inseguridades, tus días malos? Mariana temblaba, pero no por miedo a Victoria. Temblaba de rabia, de impotencia, de saber que esa mujer estaba dispuesta a cualquier cosa para separarlos. Iván te conoce mejor que nadie, continuó Victoria bajando la voz. Sabe todo lo que Julián aún no ha visto. Y créeme, no va a tardar en recordártelo. Dicho eso, se dio media vuelta y se fue, dejando a Mariana en medio de la calle, sola, con las flores apretadas, contra el pecho como si fueran su única defensa. Esa noche, Mariana no pudo evitarlo. Se encerró en su cuarto, abrazó una almohada y lloró como hacía mucho no lloraba. No porque creyera en todo lo que Victoria había dicho, no porque quisiera regresar a Iván, sino porque entendía,
más claro que nunca, que el pasado no se va solo. A veces hay que enfrentarlo cara a cara, y ella todavía no sabía si estaba lista para esa pelea. Mariana pensó que ignorarlo sería suficiente, que si no contestaba sus mensajes ni le respondía a las llamadas, Iván se aburriría y se iría. Pero no. Iván era como una sombra que no se quitaba de encima tan fácil. Una tarde, cuando Mariana salía de una tienda de manualidades cargando un par de bolsas con listones y decoraciones para su primer evento, lo vio. Estaba apoyado contra un auto negro, con las manos en los bolsillos y una sonrisa torcida que ella conocía muy bien. «Hola, Marianita», dijo Iván, usando el apodo, que antes le sonaba tierno y ahora solo le daba náuseas. Mariana se detuvo en seco. El corazón le latía a 1000 por hora. Pensó en rodar de regreso a la tienda, pero sus piernas temblaban tanto que apenas podía moverse. Iván caminó hacia ella, despacio, como si no quisiera asustarla. Pero a Mariana ya no la engañaba esa cara de niño bueno. «Solo quiero hablar», dijo levantando las manos. 5 minutos, no más. Ella dudó. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que Julián estaría furioso si se enteraba. Pero parte de ella, esa parte que todavía no terminaba de curarse, quería entender. Quería saber por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Sin decir nada, Mariana dejó que Iván empujara su silla hasta un pequeño parque frente a la tienda. Se sentaron en una banca a la sombra de un árbol. Bueno, él se sentó. Ella se quedó en su silla, con las manos crispadas en su regazo. «He estado pensando mucho en ti», empezó Iván, con voz baja. Mariana no respondió. Solo lo miró de frente, con esa mirada nueva que había aprendido en casa de Julián. Una mirada que ya no pedía permiso para existir. «Fui un imbécil», admitió Iván bajando la cabeza. «Te dejé en el peor momento, como un cobarde. No hay excusa». Mariana frunció el ceño, sin creerle del todo. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó sin rodeos. Iván levantó la mirada, y en sus ojos, Mariana no vio amor. Vio culpa, vio orgullo, herido. «Quiero una segunda oportunidad», dijo. «Quiero arreglar las cosas». Mariana soltó una risa amarga. «¿Arreglar qué, Iván? ¿Tirarme de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles?». Iván negó rápido. «He cambiado», dijo. «Lo juro, perdí todo después de ti. Me di cuenta de que nadie me va a querer como tú me querías. Nadie va a aguantarme como tú». Y ahí estaba. No decía, «te amo». No decía, «te extraño». Decía, «nadie más me aguanta». Eso era lo que buscaba. Una salvación, no un amor verdadero. Mariana apretó las ruedas de su silla, sintiendo cómo la rabia le quemaba el pecho. «No soy tu castigo ni tu salvavidas», dijo, con la voz temblando, pero firme. Iván frunció el ceño, como si no entendiera que las cosas habían cambiado. «Mariana, piénsalo bien. ¿De verdad crees que Julián va a quedarse contigo para siempre?». Soltó, y sus palabras fueron un veneno directo al corazón. «Él puede tener a quien quiera. Tú no». Eso sí dolió. Dolió más de lo que quería admitir, porque aunque sabía que era una mentira, una parte vieja, herida, todavía se lo susurraba de vez en cuando. Iván notó la duda en sus ojos y se acercó más. «Regresa conmigo», susurró. «Te prometo que esta vez todo será diferente. No, te dejaré. No te fallaré». Mariana cerró los ojos. Durante un segundo, un solo segundo, pensó en todo lo que había soñado construir con Iván, el futuro que había imaginado a su lado, la boda, la casa, la vida juntos. Era tan fácil querer volver a eso, a lo conocido, a lo que aunque roto, era familiar. Pero entonces, como un golpe de realidad, recordó los días sola frente a la iglesia. Recordó el dolor de saberse abandonada. Recordó las noches llorando hasta quedarse dormida.
recordó a Julián. Recordó su sonrisa cuando le entregó la laptop, su paciencia, su respeto, su forma de verla como algo más que una carga. Abrió los ojos, miró a Iván de frente y supo que no podía volver atrás. «No», dijo, con voz firme. Iván parpadeó, como si no entendiera la palabra. «¿Qué?» «No quiero volver contigo», repitió Mariana. «No quiero esa vida. No quiero vivir con miedo de que un día me vuelvas a ver como una carga. No quiero conformarme». Iván se puso de pie, furioso. «¿Y qué? ¿Ahora te crees mejor porque un millonario te recoge de la calle?» Mariana no se inmutó. «No me recogió. Me vio. Me valoró cuando yo misma había dejado de hacerlo». Iván soltó una carcajada amarga y dio unos pasos hacia atrás. «Te vas a arrepentir», amenazó, antes de girar sobre sus talones y marcharse. Mariana se quedó ahí, en medio del parque, temblando. No de miedo, no de tristeza, de orgullo, porque por primera vez en mucho tiempo había elegido a sí misma. Y eso, nadie se lo podía quitar. Mariana volvió a casa con el corazón latiéndole fuerte, pero no de miedo. Era otra cosa. Era una mezcla de fuerza, de nervios, de ganas de vivir. Mientras empujaba su silla por el camino de piedra que llevaba a la puerta principal, se dio cuenta de que ya no era la misma chica que había llorado frente a una iglesia. Esa Mariana quedó atrás. Julián estaba en la cocina, arreglando unas cajas de decoraciones que Mariana había encargado para su primer evento. Cuando la vio entrar, dejó todo y caminó hacia ella con una sonrisa. «¿Cómo te fue?», preguntó acercándose. Mariana lo miró, respiró hondo y decidió que ya no quería esconder nada. No más silencios, no más miedos. «Vi a Iván», dijo, directo. Julián se tensó un poco, pero no habló. Solo esperó. «Me buscó para pedirme que volviera con él», siguió Mariana, sin bajar la mirada. El silencio en la cocina se volvió pesado. Julián cruzó los brazos sobre el pecho, serio. «¿Qué le dijiste?», preguntó al fin, con la voz tranquila pero tensa. Mariana sonrió, una sonrisa llena de paz. «Le dije que no», dijo. «Le dije que no quería una vida basada en el miedo, que no quería volver a ser la mujer que dudaba de su propio valor». Julián dejó escapar un suspiro largo, como si se quitara un peso de encima. Caminó hasta ella. Se agachó frente a su silla y la miró directo a los ojos. «Estoy orgulloso de ti», dijo, acariciándole la mano. Mariana sintió que la garganta se le apretaba, pero esta vez no de tristeza. Era otra cosa. Era emoción, era amor. «No fue fácil», admitió ella. «Por un momento pensé en lo cómodo que sería volver a lo que conocía, a lo que, aunque dolía, me era familiar». Julián asintió, como si entendiera perfectamente. «Pero luego pensé en ti», agregó Mariana. «En lo que hemos construido, en lo que he construido yo misma». Se inclinó un poco hacia él, y me di cuenta de que no quiero una vida a medias. No quiero a alguien que esté conmigo por lástima, ni alguien que me vea como una obligación. Julián la miraba con tanta ternura que Mariana sintió que el pecho le iba a estallar. «Yo quiero una vida completa», dijo ella, «y quiero que sea contigo». No hubo música de fondo, no hubo fuegos artificiales, no hubo aplausos. Solo ellos dos, en una cocina desordenada, con cajas de decoraciones alrededor, tomando una de las decisiones más importantes de sus vidas. Julián se rió bajito, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer la suerte que tenía. «Yo también quiero eso, Mariana», dijo, con voz ronca. Ella estiró la mano y tocó su mejilla. «Entonces», dijo sonriendo, «no dejemos que nada ni nadie nos vuelva a meter miedo». «Nunca más», prometió Julián, sellando la promesa con un beso cálido, de esos que no necesitan palabras. El resto de la tarde lo pasaron acomodando las cajas, preparando listas para el evento y soñando en voz alta sobre el futuro. Julián hablaba de abrir más negocios,
de viajar, de construir una vida juntos. Mariana hablaba de independencia, de sueños propios, de nunca volver a perderse a sí misma. Cada palabra, cada risa, cada mirada, era un ladrillo más en esa nueva vida que estaban levantando, poco a poco, sin prisas, pero con el corazón completo. Al caer la noche, se sentaron juntos en el jardín, envueltos en una manta, viendo las estrellas. No hablaron mucho, no hacía falta. Sabían que habían tomado la gran decisión, y que, pase lo que pase, la iban a defender juntos. Esa noche era especial, aunque ninguno de los dos lo había planeado así. Julián había reservado una cena sencilla en un restaurante que quedaba cerca del lago, uno de esos lugares escondidos donde no hacía falta reservar con semanas de anticipación ni vestirse como para una alfombra roja. Solo buena comida, luces bajitas y un ambiente tranquilo. Mariana, nerviosa pero emocionada, eligió un vestido azul claro que le quedaba cómodo sentado en su silla. Se soltó el cabello y se puso un poco de brillo en los labios, no mucho, solo lo suficiente para sentirse bonita. Julián la vio aparecer en el recibidor y, sin decir nada, le sonrió como si fuera la primera vez que la veía. «Estás preciosa», dijo, acercándose para besarla en la frente. El camino hasta el restaurante fue tranquilo, con la radio sonando bajito y los dos de la mano sobre la consola central. Julián la miraba de vez en cuando de reojo, como si quisiera decirle algo, pero no encontrara el momento. Mariana lo notó, pero no preguntó. Sabía que cuando estuviera listo, él mismo lo soltaría. Ya en la mesa, luego de pedir pasta para ella y un corte de carne para él, Julián jugueteó un rato con su servilleta antes de mirarla a los ojos. «Hay algo que quiero decirte», empezó, nervioso. Mariana se enderezó en su silla, atenta. El corazón se le aceleró un poco, pero no de miedo. Era esa emoción rara de saber que algo importante estaba por pasar. Julián tomó aire, como si necesitara valor. «No es casualidad que te ayudara aquel día en la iglesia», dijo de golpe. Mariana parpadeó, confundida. «¿Cómo?», preguntó, sin entender. Julián se inclinó sobre la mesa, bajando un poco la voz como si fueran a compartir un secreto. «Te conocía desde antes». Mariana abrió la boca, sorprendida, pero no dijo nada. Esperó. «Hace unos años», continuó Julián, «participé de forma anónima en una fundación que ayudaba a niños con enfermedades crónicas. Yo donaba dinero, pero nunca quería que me involucraran mucho. No me gustaba que me buscaran, solo por ser el donador». Se pasó una mano por el cabello, nervioso. «Un día, fui a un evento benéfico. Fue de esos días en que la cabeza me dolía. No quería ir, pero algo me empujó a hacerlo. Y ahí estabas tú». Mariana seguía sin parpadear, sin moverse. «Tú eras voluntaria», dijo Julián, sonriendo al recordar. «Estabas ayudando a organizar todo. Recuerdo que te movías entre las mesas, animando a los niños, sonriendo aunque se notaba que estabas agotada». Mariana tragó saliva, uniendo piezas que no sabía que existían. «No podía quitarte los ojos de encima», confesó Julián. «No porque fueras la más llamativa, ni la más ruidosa. Era otra cosa. La manera en que veías a esos niños, como si de verdad creyeras que cada uno de ellos podía con todo». Bajó la mirada, un poco avergonzado. «Me acerqué para agradecerte, pero al final no me animé. Sentí que no tenía derecho a interrumpir esa luz que llevabas. Yo era solo un donador escondido. Tú eras la que hacía la diferencia real». Mariana sentía que todo su mundo se acomodaba de otra forma mientras lo escuchaba. «Cuando te vi en la iglesia aquel día», siguió Julián, «fue como si el mundo me pusiera en el mismo lugar que antes, pero esta vez no me dejara huir». Alzó la vista y la miró con tanta ternura que a Mariana se le escapó una lágrima. «Te vi rota», dijo sin miedo de sonar vulnerable, «pero también vi la fuerza que ya conocía.
la misma que vi aquel día entre los niños. Y supe que esta vez no podía quedarme al margen. No podía perder la oportunidad de conocer realmente a la mujer que un día, sin saberlo, me había cambiado la vida. Mariana se llevó una mano a la boca, tratando de contener el llanto. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, apenas en un susurro. Julián sonrió, encogiéndose de hombros. «Porque no quería que pensaras que te ayudaba por lástima, o por alguna deuda conmigo mismo. Quería que confiaras en mí porque sí. Porque lo que siento por ti es real. No porque quise pagar una vieja admiración». Mariana dejó escapar una carcajada nerviosa entre lágrimas. «Eres un tonto», dijo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Un tonto que te ama», respondió Julián, sin dudar. La confesión cayó sobre la mesa como una bendición, no un trueno, no un drama, sino una certeza tranquila, de esas que llenan el pecho en lugar de apretarlo. Mariana estiró la mano y buscó la de él. «Yo también te amo», dijo, mirándolo a los ojos. No necesitaban decir más. No necesitaban promesas grandes ni juramentos eternos. En ese pequeño restaurante, con velas encendidas y platos medio olvidados, sabían que todo lo que había pasado, todo el dolor, todo el miedo, había valido la pena para llegar ahí. A ese momento donde el pasado ya no dolía, donde el presente era suficiente, donde el futuro ya no daba miedo. Pasaron 3 meses desde aquella noche en el restaurante, y aunque no hubo grandes anuncios ni fiestas exageradas, todo en sus vidas cambió de una forma que se sentía inmensa. Mariana seguía viviendo en la casa de Julián, pero ya no como huésped, ni como alguien que necesitaba ser salvado. Ahora era su hogar también, un espacio de los dos, donde cada rincón tenía un pedacito de su historia. La casa se llenó de vida, de desayunos improvisados en la terraza, de cenas rápidas en pijama frente a la tele, de peleas tontas sobre qué serie empezar a ver. A veces discutían, claro, como cualquier pareja de verdad. Pero ahora, al final de cada desacuerdo, siempre estaba la misma certeza, que se elegían todos los días. Mariana trabajaba en su pequeño negocio con más entusiasmo que nunca. Momentos Mariana ya había organizado 2 bautizos, 3 cumpleaños y hasta una pequeña boda civil en un jardín comunitario. Y aunque no era millonaria ni famosa, la felicidad que sentía al ver a las familias sonreír no tenía precio. Julián la apoyaba en todo, pero también respetaba su espacio. No la cargaba, no la empujaba, solo estaba ahí, como un cómplice silencioso, como un ancla en días buenos y en días malos. Una tarde de domingo, después de montar las decoraciones para una fiesta de cumpleaños de una niña de 6 años, Julián la llevó a dar una vuelta por un parque que apenas estaban remodelando en las afueras de la ciudad. Era un lugar sencillo, sin mucho glamour. Juegos de metal recién pintados, caminos de tierra apisonada, unos cuantos árboles nuevos, pero a Mariana le brillaron los ojos al verlo. «¿Te gusta?», preguntó Julián, empujando su silla por el sendero. «Es hermoso», respondió ella, mirando todo como si fuera un castillo. «Perfecto», dijo Julián sonriendo. Sacó de su mochila un sobre sencillo, sin moños, sin papel brillante. Mariana frunció el ceño, curiosa. «¿Qué es eso?». «Un papel», dijo Julián, bromeando. Ella soltó una risita y abrió el sobre. Dentro había unos documentos. Mariana leyó despacio, y, a medida que entendía, sus ojos se iban abriendo más y más. Era la donación de un pequeño terreno justo ahí, dentro del parque, a nombre de ella. Un espacio reservado para crear un salón comunitario para eventos. «Quiero que construyas aquí tu primer salón», dijo Julián, agachándose a su lado. «Un lugar que sea tuyo, que sea el inicio de todo lo que te espera». Mariana parpadeó, sin saber si llorar, reír o gritar. «Pero, Julián, esto es muchísimo», balbuceó,
Él negó, tranquilo. No es un regalo, es una inversión en ti, porque creo en ti más de lo que sé explicarte. Mariana dejó los papeles a un lado y se inclinó lo más que pudo para abrazarlo. Julián la recibió con los brazos abiertos, apretándola fuerte, como si quisiera memorizar ese momento para siempre. «Te amo», murmuró ella contra su cuello. «Y yo a ti», respondió él, besándole la frente. Se quedaron un rato así, bajo el sol de la tarde, mientras el viento movía las hojas nuevas de los árboles. Ese día no hubo anillo de compromiso, no hubo vestido blanco, ni fiesta elegante. Pero en ese pequeño acto, en ese pedazo de tierra sin construir, Mariana entendió que el futuro no siempre llega envuelto en lujo, ni grandes discursos. A veces el futuro llega en forma de un terreno, vacío y la promesa silenciosa de construir algo juntos, desde cero. Cuando regresaron a casa, Julián cocinó pasta y la quemó, como siempre, y Mariana, muerta de risa, terminó pidiendo pizzas. Comieron en el jardín, tirados en una manta, viendo las estrellas. «¿Sabes?», dijo Mariana, mordiendo una rebanada de pepperoni. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a estar aquí, contigo, haciendo planes para abrir mi propio negocio, lo habría mandado a volar». Julián rió, tomando una cerveza. «A veces los mejores planes son los que no haces», dijo, brindando en el aire. Chocaron sus botellas y siguieron hablando de todo y de nada, dejando que la noche cayera sobre ellos como una promesa nueva. Y así, entre risas, errores, miedos y sueños, Mariana y Julián empezaron su historia real, una historia que no necesitaba ser perfecta. Solo tenía que ser suya. Y eso era más que suficiente.